La palabra de Dios dice, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, a nadie llaméis Padre aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, mi Padre que está en los cielos. Y eso lo dijo antes de referirse a un montón de líderes religiosos, de los cuales ahí muestra en ese contexto bíblico en la situación que está en Mateo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Y así relata todo lo que hacían. Pero él fue claro en decir que no les llamen padres. La palabra padre se le dice a un padre biológico. Ese padre que hay buenos y malos, ¿verdad? Pero que el buen padre te da su apellido. El primero que te dice muchas cosas lindas, debe crecer, se preocupa por ti desde el nacimiento hasta que des y puedas valerte por ti mismo. No te condiciona a que le digas papá si no quieres, pero espera que lo hagas. Pero ese es el Padre biológico y de ese no es al que se refiere el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se refiere a los líderes espirituales. Fue claro nuestro Señor Jesucristo, yo creo que su palabra era la misma palabra de Dios como lo es. Y no encuentro en ninguna otra parte de la Biblia a que alguien le diga papá a alguien que está vivo y que es su líder. ¿Verdad? Aparte de que no llenan las características ni las llenarían como para decírselos, porque la obligación de predicar la palabra, eso es una obligación. Como dijo el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. La obligación la tienen y debe ser, como dijo el apóstol Pablo, eso, ¿verdad? Me es impuesta necesidad, o sea, lo tengo que hacer, eso es lo que me llena, estarlo haciendo. El apóstol Pablo dijo, yo os engendré como padres. Pero no se refiere a que por eso díganme papá. Y mira cómo es el Padre eterno, que Él es nuestro Padre eterno y nuestro verdadero Padre y el único Padre espiritual que tenemos, que ni siquiera nos impone que le digamos Padre. Solo el Señor Jesucristo era el ejemplo y que Él siempre le dijo Padre. Y dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, que es la primera vez que se oía en esa época esa enseñanza. Ahora, sí se oye cuando el Padre dice, cuando Cristo se bautiza, este es mi Hijo amado. Y luego se vuelve a oír en otra etapa de las experiencias de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, este es mi Hijo, a Él oíd. Ahora, ¿a qué voy? Realmente, el primero que reconoce, si aún dijéramos que se permitiera decir Padre, cosa que no está permitida, y es mi opinión personal, solo tengo 40 años de ser cristiana y de estudiar la Biblia, y creo que como mujer tengo derecho a presentar mi opinión. La palabra ahí está diciendo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo fue el Padre quien lo reconoció. O sea que quien reconoce no es el Hijo en todos casos. A nadie llaméis Padre. O sea, tú no puedes reconocer a alguien como Padre. De todas maneras, incluso jurídicamente y viene, ¿verdad? El único que reconoce es el Padre. Y todos vamos a pasar si desarrollamos la fe, crecemos espiritualmente, buscamos el llamado, vamos a llegar al nivel donde puede venir la convicción a nuestra vida y debe llegar de que el Padre nos va a decir, este es mi Hijo amado. Nos va a adoptar como hijos. Estamos en proceso de crecimiento, estamos entre tutores y guardadores, dice la Biblia. El apóstol Pablo jamás le dijo a nadie, díganme papá. Y luego jamás se acercó a la gente después de que le dijeran padre, ¿no? Él engendró. Y él dijo, no tendréis muchos padres entre ustedes, pero sí tendréis muchos maestros, muchos líderes, pero no muchos padres. Ahora,
si habláramos de una paternidad, podría ser paternidad de la palabra, ¿verdad? O paternidad del alma, si se quiere llamar, porque puede haber gente que no tiene un ejemplo de padre natural y podría lograrlo con un líder, el tener el ejemplo de un padre. Pero ese es un padre del alma. ¿Por qué? Porque los líderes vienen a ser tutores. Cada líder espiritual de los 5 ministerios vienen a ser tutores, pero no solo por ser líderes y solo por predicar van a ser tutores de todo el mundo, de cualquiera que los oiga. No, van a ser tutores de aquellos a quienes se acerquen ellos, tomen la responsabilidad y los guíen y los lleven y los levanten como tales. Porque el tutor eso hacía y eso hace. Se le da al niño desde los 12 años y lo lleva hasta el momento de la adopción. En el caso nuestro, espiritualmente hablando, a la adopción del padre. Pero en lo natural, el tutor forma al niño desde los 12 años y lo lleva hasta que esté listo para recibir la herencia. Entonces, el hecho de decirle padre a alguien aquí en la tierra es muy delicado, muy peligroso, porque podríamos hasta ser tropezadero para él. Y luego, aparte de eso, no tiene ningún hombre ni mujer en esta tierra la solvencia, la santidad, desde sus ancestros, desde que nació, de limpieza para poder ser para nosotros como un padre espiritual. Todos venimos con un pasado, con una mancha. Incluso hay algunos que vienen de divorcios y de nuevos casamientos, otros de otra forma. Entonces, no, por algo dijo el Señor Jesucristo, no le digan padre a ninguno aquí en la tierra, aparte de que imagínense que el Señor lo hubiera autorizado, si no autorizándolo el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y agarrándose de un montón de interpretaciones ahí vanas con tal de amarrarlo, están influyendo para que muchos les digan padre espiritual. Imagínense si el Señor Jesucristo no hubiera dicho nada, pero Él lo dijo y lo dejó claro, y Él es verdaderamente el único al que debemos obedecer en cuanto a esto. Es mi opinión personal, apenas tengo 40 años de ser cristiana, de haber estudiado la Biblia, he escuchado la voz de Dios una vez ya, y yo sí digo, mi criterio, mi opinión, mi pensamiento es lo que yo tengo convicción, que a nadie se le diga padre aquí en la tierra. Ahora, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Bueno, que haya algunos líderes a los cuales pensamos y decimos, Él cómo lo ha usado Dios para hablar a mi vida, ¿verdad? A mí una prédica de Él me despertó al amor de la palabra. Esos líderes son para nosotros muy especiales. Y si están cerca constantemente nuestro, velando por nosotros, manteniendo su gran testimonio y nosotros viéndolos, claro que para nosotros podrían ser como padres, pero padres del alma, como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Para los que no, tal vez no tuvieron un padre a quien imitar, qué excelente líder sería ese que a través de sus prédicas te engendró la palabra, te engendró el evangelio, te da buen testimonio, se mantiene pegado a ti, ligado a ti, buscando tu bien, ora por ti y qué belleza, pero nunca le llames padre espiritual. Dios te bendiga en esta hora.